Bueno, en este momento me toca presentar al predicador de esta mañana. Algunos ya lo conocen, otros no lo conocen. Germán Ortiz me dice a mí, che, yo conozco un Fabián Rey, y me lo empezó a describir. No, le digo, no es ese Fabián Rey. Claro, me dice, rubio. No. Es este Fabián Rey, es nuestro Fabián Rey. Bueno, eso se lo dejamos a opiniones personales de Fabián. No vamos a opinar sobre eso. Pero bueno, Fabián ya lo conocen varios, parte del equipo de pastores acá de la provincia de Córdoba, también de comunidad cristiana a nivel nacional. Así que, bueno, que esté hoy con nosotros es una alegría. El año pasado estuvo, pero fue medio como acotado el tiempo, Fabián. Fue como que nos quedamos con ganas de más. Así que hoy dijimos, bueno, mira, Fabián, hasta la hora que quieras, dale. No hay ningún problema. Así que me gustaría que podamos orar, que nos pongamos de acuerdo para disponer también nuestros corazones para que Dios nos hable. Amén. Bueno, Señor Padre Santo, en esta hora te damos a vos la gloria y la honra. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te agradecemos por todo lo que vos, Señor mi Dios, en este tiempo haces en medio nuestro. Que de la misma manera que te has movido a través de cada alabanza, de cada parte, Señor mi Dios, gracias te damos por el equipo de intercesión que desde esta mañana, antes que llegaran todos, estaban aquí orando, Señor. Gracias porque sabemos que por más que el enemigo se levante como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria sobre cada uno de nosotros. Señor mi Dios, que lo que tú has sembrado, has puesto en el corazón de Fabián en esta mañana, Señor mi Dios, llegue a lo más profundo de nuestra vida y sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno. ¿Están listos para que larguemos? Me autorizo hasta las 4 de la tarde, que es el taller que sigue. Así que no hay problema, ¿no es cierto? Son sinvergüenza, ¿eh? Después se levantan todos a la una, se levantan todos y se van. Bueno, estoy obligado a hacer varias menciones antes de avanzar, porque ayer estuve presente y este jovencito, porque ayer se describió como viejo, entonces yo dije, si él se describe como viejo, yo no sé en qué categoría caemos nosotros, entonces. Así que primera corrección, creo que él no está todavía en la categoría de viejo. Un poquito usado nomás, pero no... Bien usado, pero no viejo. La otra cosa que quiero aclarar es... Bueno, en realidad mi señora se encargó de ponerme en su lugar, porque esa palabra grosso, mi señora la escuchó como estás gordo. Entonces me dijo, ¿viste que estás gordo? Tenés que adelgazar. ¿Viste lo que dijo Ariel? Así que bueno, segunda corrección ahí, no soy más que gordo, entonces tengo que adelgazar. Y Ariel me lo manda a decir de esa manera muy delicada. Y lo otro que quisiera mostrar, por supuesto arrancamos con esta consigna, ¿no es cierto? Contracultura y los decididos. Pero como se está haciendo mención recurrente a la página y todo, estoy preocupado por eso. Porque el año pasado empecé de la misma manera. ¿Se acuerdan? Bueno, por favor, pasa la otra. Miren todas las fotos que yo mandé. Ninguna de esas fotos se ve que calificaron para la página. Entonces dijeron, no, vamos con la misma del año anterior, que es la única que más o menos está potable. Así que bueno,
Sí, no van a encontrar, la verdad, alguna más o menos como presentable para mostrar. Pero bueno, otra vez más me refiero a la expresión es lo que hay, así que acá está, es lo que hay. Muy bien. ¿Qué les parece si nos metemos un poquito en la historia? Ayer Ariel hizo levantar la mano para algunos preguntando quiénes habían estado el año pasado y bueno, yo no pude chequear bien, pero por la expresión de Ariel, algunos habían estado y otros no, ¿no? Por lo que... Pero la verdad que, y sí te pido, Sofi, la otra, el año pasado arrancamos con esta consigna, digamos. Les ha gustado esa foto, no quieren que se vaya. Bueno, el año pasado nosotros trabajamos bajo el mismo contexto, contracultura, ¿se acuerdan? Y cuando se fue a la definición del año pasado era define tus raíces. Estamos de paso tomando examen, a ver si se acuerdan. Ay, perdón, ahí está. Como no estaba, ahí está, muy bien. Muchas gracias, doctora. ¿Fue la doctora ahí la que sí? Gracias, doctora. Defiende tus raíces. Y en aquel momento hicimos una conciliación entre el concepto que engloba y lo que se había definido el año pasado. Entonces, como contracultura sigue siendo el contexto para este año, yo quisiera que, por favor, me acompañen a que recordemos un par de conceptos relacionados a cultura y contracultura, porque en lo que quiero avanzar en esta mañana, para sumar a todo lo que se va a exponer y que empezó anoche y que yo me fui muy contento por lo de Ariel. Dicho sea de paso, habría que escucharlo en una plenaria, Ariel, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Para el 2027 habría que ya ponerlo en plenaria, me parece. Le quedó chico anoche. Estábamos para seguir escuchando. Bueno, una humilde propuesta. Avanza, Sofía, en la que sigue, ahora sí. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos presentado en aquel momento? Porque creo que una de las cosas bien importantes es que por lo menos enfoquemos en nuestra mente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cultura o contracultura, ¿no es cierto? Y me temo que en algún sentido, depende de dónde nos pongamos, vamos a decir que somos parte de la cultura o somos parte de una contracultura. Y para darle un poquito de contenido, recordando lo que habíamos hablado, casi todos tienen en su mente que hay algo que es cristiano y algo que es secular. Más o menos eso está en el fondo de todo pensamiento por ahí dando vuelta, ¿no es cierto? Pero vamos a la definición concreta. Sofi, por favor. Habíamos dicho que cultura, dentro de muchas definiciones o varias que podríamos dar, nos habíamos ajustado esto para ser más llano, más simple. Es el modo en que un grupo humano cualquiera se relaciona entre sí y con el ambiente circundante. Tiene un elemento externo y otro interno. Por lo menos para que acordemos en nuestra forma de pensar a qué nos referimos cuando hablamos de cultura. Somos todos parte de una cultura. Después, por supuesto, tenemos que ir a las definiciones más finas, pero por lo menos tengamos presente que cuando hablamos de esto es el modo en que un grupo humano cualquiera se relaciona entre sí, con el ambiente, y tiene elementos que son externos e internos. ¿Hay alguno que se acuerda de lo que mencionamos con respecto a lo externo?
Qué lindo. Esto verifica lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Porque cuando me preguntó Ariel cómo íbamos a llamar a esta presentación, yo le dije, mira, yo te hago una propuesta, porque la consigna es los decididos, ¿verdad? Entonces yo le sugerí complementar ese concepto, los decididos a liderar la transformación. Porque el año pasado nos quedamos en muchos conceptos para que podamos estar claros en lo que hablamos con respecto a esto. Pero este año venimos con un desafío bien especial y es que todo esto lo tenemos que poner en práctica. Que todo este concepto lo tenemos que volcar en algo claramente definido como la Biblia lo define, que es la transformación. Y está súper comprobado, y me adelanto un poquito, que cuando queremos enfocar el concepto de transformación a través de retiros, encuentros, la probabilidad que haya un efecto de transformación es muy bajo. Ahora, esto no es para desanimar la presencia en estos encuentros, porque de hecho los aprovechamos y los aprovechamos muy bien. Pero la realidad es que no podemos hacer de estos encuentros la cita para que nuestras vidas sean transformadas. Y esta mañana por lo menos vamos a dejar la inquietud. No lo vamos a poder desarrollar mucho, yo trataré a la 1 terminar, pero la idea es entonces que fijemos de vuelta los conceptos, pero que también nos llevemos un desafío. Voy a avanzar en 2 definiciones más, que es contracultura. ¿Qué dijimos que era contracultura? Es lo que rechaza y se opone a los valores, normas y la cultura dominante de la sociedad, proponiendo alternativas y buscando generar un cambio social significativo. Y era importante tener presente estas 2 definiciones. ¿Por qué? Porque en ambos casos la referencia de cultura o contracultura menciona la relación de un grupo de personas. Y que ese grupo de personas sostiene un conjunto de valores, de normas, que transforman a esa cultura en dominante si es que tiene prevalencia sobre la otra. Eso es lo que define qué es cultura y qué es contracultura, por lo menos entendido popularmente. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde está el punto entre hablar de cultura y contracultura? No, volvete un poquito. No, está bien, Sofi, por favor. El contrapunto está en que una pretende generar un cambio sobre la otra. Este es el punto. Entonces, cuando nosotros nos metemos en este tema, tenemos que tener claridad de que existen estos 2 universos, lo llamado cultura, que por lo general es lo que tiene dominancia en el universo que estemos mencionando, y hay algo que se levanta que se llama contracultura porque no acepta todo lo que esa cultura está imponiendo en términos de valores, normas, que hace que sea dominante. Y mencionamos un tercer elemento más. Ahora sí, por favor, Sofi. Extraordinario. Y dijimos subcultura. Entonces hablamos de cultura, contracultura y hablamos de subcultura. ¿Por qué la mencionamos? Porque aquí hay también algo con lo que no nos queremos identificar.
Porque una subcultura es un sistema de identidad distintivo que, aunque se desvía de las normas generales de las que predominan, tiende a integrarse en la sociedad mayoritaria sin intentar un cambio profundo. Alguien se animó a decir que eso en el lenguaje bíblico es ser tibio. Por supuesto que esto tiene otras acepciones y otras aplicaciones, pero vamos a lo simple de lo que estamos desarrollando en esta mañana. Por lo tanto, nosotros vamos literalmente, chicos, a descartar esta definición. No nos interesa introducirnos en lo que puede ser una subcultura. ¿Está bien? No nos interesa. ¿Por qué? Porque desde ayer, por lo menos a mí, se me ha encendido, o se me subió a un nivel más, diría yo, de la postura radical con la que Ariel inició, más que una introducción que fue anoche. Y por supuesto, si nosotros fuéramos de alguna manera un grupo de personas que no intentaría cambiar nada, casi que no tendría sentido ni siquiera que estemos acá. ¿Está bien? Bueno, avanzamos en el que sigue entonces. Volvemos a la definición de base. Cultura es el modo en que un grupo humano cualquiera se relaciona entre sí y con el ambiente circundante. Tiene un elemento externo y otro interno. Quiero recordarles entonces lo que habíamos dicho en este sentido. Cuando hablamos de un elemento externo es que ese grupo de personas necesariamente tienen que vincularse con el contexto en el que les toca moverse. ¿Por qué? Porque necesitan proveerse de ese contexto en el que les toca moverse. Esto es bastante general. No sé si se acuerdan el video que vimos el año pasado relacionado a los esquimales. ¿Cuántos se acuerdan del video que vimos? Bueno, algo se acuerdan, muy bien, gracias. ¿Y por qué mostramos ese video? Mostramos ese video porque en una zona tan inhóspita, árida, gélida, como es el Ártico, veíamos cómo un grupo de personas que se vinculaban entre sí necesitaban dominar el contexto o el ambiente donde ellos se movían, porque necesitaban proveerse de ese contexto. Y evidentemente esto es algo que nos pasa a todos nosotros. En aquel caso extremo veíamos que ellos mismos tenían animales, que ellos mismos mataban los animales para comer, le quitaban la piel para vestirse. ¿Se acuerdan toda esa dinámica? Utilizaban para hacer sus carpas para vivir. Toda esa dinámica es lo que a nosotros nos permite observar que todo grupo que se relaciona entre sí necesita salir al entorno o al ambiente donde se desarrolla porque se tiene que proveer de cosas de ese ambiente. Eso es lo que menciona la definición, que tiene un elemento externo. Y entonces allí tenemos presente cómo a lo largo de la humanidad el hombre ha interactuado con su medio ambiente. Y nos fuimos a la antigüedad donde se sembraba los campos, y el solo hecho de que una comunidad que establece una relación entre ellos empieza a cambiar la forma de relacionarse con su entorno, su cultura también empieza a ser afectada. Mencionamos ejemplos concretos, ¿no es cierto? Porque una cultura nómade para desarrollarse no puede sembrar, por ejemplo. ¿Por qué no puede sembrar? Porque evidentemente se tiene que estar trasladando de un lugar a otro y lo que tiene que ver con la siembra es algo que se focaliza en un lugar fijo.
Entonces, a lo largo de la historia de las culturas, nosotros podemos observar claramente que ha sido modificada la cultura de acuerdo a cómo ha interactuado con el entorno donde le toca vivir. Incluso mostramos algunas fotos de algunas comunidades aborígenes de acá del norte argentino, que también tienen algunas características de esta naturaleza. Los montaraces, por ejemplo, que tenían que tener sus viviendas tipo choza lo más sencillas posible, lo más precarias posible, porque si de pronto en el entorno del monte donde ellos se habían instalado no tenían la provisión que ellos necesitaban, ¿qué tenían que hacer? Levantar todo e irse 1 kilómetro para allá, irse 2 kilómetros para allá. Y toda esa dinámica hace que el concepto cultural que ellos tienen vaya siendo modificado. Entonces, lo que tratamos de describir es un ciclo que se cumple en este sentido. Por eso usamos la palabra cultivo, ¿se acuerdan? La palabra cultura tiene la misma raíz que la palabra cultivo. ¿Por qué? Porque lo que hace una cultura es administrar, cultivar, que significa justamente administrar los recursos para proveerse. Por lo menos para que lo tengan en el recuerdo. Lo otro que dijimos es este elemento interno. ¿De qué hablamos con los elementos internos? A ver quién se acuerda. Se sigue comprobando la regla. Hablamos de que ese grupo humano que se relaciona entre sí tiene que ir determinando códigos para establecer una comunicación. Y para eso entonces vemos en el desarrollo aquella simbología que utilizan las culturas para poder comunicarse. ¿Se acuerdan que usamos el cartel de una flecha para mencionar una dirección? Y todos aceptábamos que cuando aparecía una flecha que iba para aquel lado, todos reconocíamos que eso era la dirección hacia la cual teníamos que dirigirnos. Pero la pregunta siguiente fue, ¿y por qué usamos una flecha para eso? Entonces ya entramos a analizar un poquito más profundo este aspecto de la cultura. Por supuesto que eso tenía que ver con ¿qué? Con las flechas que se lanzan. ¿Por qué? Porque venimos heredando conceptos simbólicos que son de la cultura con la que estamos conviviendo. Y habíamos mencionado el caso de Australia, no sé si se acuerdan, yo también mostré el ejemplo, que en Australia no hubieran puesto en un cartel una flecha para marcar una dirección. ¿Por qué? Porque los aborígenes en Australia no usaban flechas. ¿Qué es lo que usaban? El boomerang. Entonces, a manera de broma, puse allí, reemplazando la flecha, un boomerang, porque se suponía que eso era lo que determinaba una determinada dirección. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todos estos elementos internos que hacen y que construyen dentro de una cultura la forma de comunicarse. Por supuesto que la representación más palpable de la forma de relacionarse de una comunidad, ¿cuál es? Es lo que estamos haciendo ahora. Es la lengua, es el idioma, son las palabras. Entonces llegamos a este punto donde todas estas cuestiones interactúan dentro de ese grupo que pertenece a una cultura. ¿Por qué recordamos todas estas cosas? Porque están interactuando constantemente todas estas circunstancias cuando nos metemos en el tema de la cultura.
Por último, agregamos una palabra más que tiene la misma raíz de cultura y de cultivo. ¿Cuál fue la tercera palabra? Me encanta. ¿Cuál es? Culto. Ah, Iván siempre me salva. Gracias, Iván. No seas discreto, dale, tira rápido para que salgamos del pozo. Culto era la tercera palabra cuya raíz se identifica con cultura y con cultivo. ¿Por qué dijimos? Porque en todo grupo humano no solamente existe la forma de comunicación, sino que se empiezan a elaborar los relatos dentro de una cultura. Entonces el que siembra el maíz le enseñaba a las generaciones siguientes, mira, hay que tener en cuenta el sol, hay que tener en cuenta el lugar, hay que tener en cuenta esto, y gracias al dios sol crece el trigo. Entonces, dentro del relato cultural, ¿qué es lo que se mete? Todo lo que tiene que ver con las creencias, todo lo que nosotros podemos decir que es una especie de religión, y que eso también hace parte de una cultura. Por eso estamos hablando de conceptos que engloban la cultura, el cultivo y el culto. Y eso es un círculo que se retroalimenta constantemente. ¿Por qué nos interesa a nosotros saber estas cosas? Usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso con que yo me levanto todos los días, verdad? Es que la propuesta que se ha lanzado desde el año pasado y que este año se renueva, y más radicalmente, es que nosotros somos partícipes de una sociedad. Y otra vez más, estoy generalizando porque esto requeriría mucho más detalle, pormenorizado, pero de pronto nosotros podemos ser participantes de una sociedad que nos impone valores, que nos impone creencias, que nos impone relatos, que nos impone un montón de cosas, y nosotros sin darnos cuenta las asimilamos por el solo hecho de ser participante de ese grupo cultural. Los otros días estábamos con los jóvenes de HLN y les mostraba una foto que tomé en una comunidad aborigen en el norte argentino, en una zona que se llama Chaco Sur, en una cabecera departamental que se llama El Chorro. Y cuando entramos al salón de reuniones, desde la puerta hacia lo que es la plataforma, se observaba a las mujeres sentadas en el piso del lado derecho y del lado izquierdo. Mujeres de toda edad, jovencitas y mayores. Mamá, porque había muchos bebés que estaban en los brazos, sentadas en el piso. De la mitad del salón hacia adelante, todas sillas bien ordenaditas. ¿Quiénes estaban sentados en las sillas de adelante? Todos los hombres. Y justamente estábamos haciendo un trabajo que tiene que ver con conceptos transculturales, porque los jóvenes ahora de HLN siguen para el norte y van a tener lo que se llama un choque cultural. Cualquiera de nosotros, eso se lo puedo garantizar, casi garantizar, es que si entráramos en ese mismo salón, lo primero que haríamos es agarrar este micrófono y decirle, muchacho, ¿qué pasa? Y empezaría la arenga, ¿no es cierto? Y por supuesto aparecería luego
con fuerte convicción el empoderar a las mujeres, por supuesto, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando uno entiende todo esto que estamos hablando, se tiene que frenar. Porque son cosas netamente culturales. Por supuesto, el que aprende rápido ahí porque enseguida le enseñan a uno, ¿no? Pero a esto nos referimos con entender cómo funcionan estas cosas. Una vez estuve con un misionero del Impenetrable. Había venido un misionero de otro país. Y él me comentó que tenía un circuito de visitas en el Impenetrable, pero que ahí no había celular, no había nada. Estaba hablando hacía muchos años atrás. Y estaban acostumbrados a recibirlo en un determinado día y el hábito era que cuando él llegaba ya los hermanos estaban en ese lugar. Pero un día él no pudo llegar. Entonces reorganizó su viaje y llegó un día que no es el día donde normalmente los esperaban los hermanos. Para su sorpresa estaban todos esperándolo. Entonces él preguntó, no se rían conmigo, esto si está siendo grabado se autodestruirá en 5 segundos, pero la respuesta que le dieron es que los animales le habían dicho que él venía. Yo no sé cuál es su reacción. Yo ahí automáticamente me acordé que la burra hablaba y que... Entonces digo, no puedo cuestionarlo, pero evidentemente hay rasgos culturales que interactúan y que muchas veces son más visibles y otros no tanto. Pero si nosotros participamos de todas estas cuestiones, evidentemente estamos consciente o inconscientemente sumergidos en muchas de estas cosas. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es clara. La propuesta es pensar estas cosas. Ayer Ariel usó un ejemplo. Estoy evangelizando, dijo, y le salió muy bien, ¿no? Estoy evangelizando, pero tomándome unas cervecitas, dijo Ariel. Y bueno, yo no me voy a poner ahora en estos detalles muy finos. Pero la pregunta es, ¿a qué se refería Ariel cuando dijo eso? ¿Será que nos estaba retando porque tomamos cerveza? ¿O sí? ¿O no? Y entonces, ¿estará bien tomar cerveza o no? Ahora, yo no estoy planteándoles ninguna cosa, mucho menos moralista. Lo que sí les digo claramente es que cuando hay planteos, y vengo ahora a nuestro contexto, muchas veces no sabemos de dónde reaccionamos, pero muchas veces reaccionamos porque tenemos impregnados conceptos culturales que los damos por válidos, pero no hemos tomado el tiempo para analizar si realmente son los que necesitamos tener. Y por supuesto, aquí llego al punto en cuestión. ¿Cuál es la referencia cuando hablamos de un grupo cultural cristiano para ir estableciendo los valores, las normas, los principios, el relato y las creencias que reinan en esa relación entre las personas? Es inevitable. Es la Escritura. Es la Escritura. Entonces, el planteo que venimos a hacerle tiene que ver con esto, chicos. Ahora, muchas veces, y yo soy testigo por, insisto, revelo también, ya tenemos, no lo quise decir porque era mucho todo junto, pero yo también tengo 37 años felizmente casado. O sea, ayer Ariel predicó, ¿no es cierto? Bueno.
Si quieren conocer a la mártir de la pareja, allá está sentada allá atrás, la prócer. Pero cuando hablamos de la necesidad de plantearnos y examinar nuestras vidas, inevitablemente tenemos que llegar a estos niveles. ¿Por qué? Porque las reacciones que hay, somos padres de 3 hijas, ya todas grandes, somos abuelos también, así que hemos experimentado lo que significa interactuar como una, no solamente familia, sino un grupo cultural tratando de sostener en el diálogo y en la comunicación qué son para nosotros valores, principios, fundamentos, relatos y contra qué tenemos que resistir, porque no aceptamos los valores que una cultura nos quiere imponer. ¿Está claro? Ese es el planteo. Eso es lo que venimos a hablar, por lo menos en el desafío personal que he asumido en esta mañana. Por eso vuelvo a decirle, los decididos a liderar la transformación. Vamos a avanzar un poquito más. Quiero plantearles una interacción con ustedes. Después voy a volver a algunos textos bíblicos. Avancemos, por favor, Sofía. Bueno, yendo específicamente a la Escritura, tenemos orientación textual para empezar a meternos, que esto es un tema del Evangelio. Esto no es la opinión de alguna persona. Y en tal caso, sepan entender que no tengo ningún sesgo en particular, pero mi idea está fundamentada en lo que estamos leyendo aquí en las dos versiones. Alguien que lea, por favor, con voz de predicador, allí donde está, el texto que fue cabecera el año pasado. Muy bien. ¿Y la otra versión? No vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Yo no sé si alguien necesita alguna aclaración en particular, se la hacemos, pero creo que está muy claro, ¿verdad? Está clarísimo. ¿Esta carta quién la escribe? Pablo, ¿verdad? Pero es un mensaje claro para la iglesia y es claro para un hombre que tenía un ministerio apostólico que le tocó empezar a viajar y empezar a interactuar con distintos grupos culturales saliéndose del que él pertenecía. ¿Se acuerdan una de las expresiones de Pablo? Yo con los judíos soy y con los... ¿verdad? Él había entendido un concepto de lo que era adaptarse. No me voy a meter en todos esos elementos, pero cuando él tenía que definir claramente en su rol de formar a la iglesia, que era también su responsabilidad, porque él era apóstol a los gentiles, claramente estableció este principio: no se amolden al mundo actual. Por supuesto, tenemos que decir, vamos a empezar a aplicar nuestras definiciones. Había una cultura que era dominante, había una cultura que imponía las normas, que imponía las creencias, que imponía todas las cuestiones relacionadas y encima por la fuerza. En mayor o menor grado, depende de lo que analicemos, pero eso es lo que pasaba. Y Pablo decía... Si no, y acá viene el antídoto, acá viene la sugerencia, acá viene la orden amorosa.
si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Notan alguna conexión entre Dios y la mente? ¿La notan? ¿Cuál es? Que si no renovamos nuestra mente, es muy difícil entender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. También es fácilmente entendible. Entonces, el énfasis que estamos haciendo es que necesitamos introducirnos en esto porque llegamos al otro elemento que compone como una usina que alimenta una cultura, que es la forma de pensar. Yo soy modelo 64, saque usted su cálculo, pero ya a esta altura me ha tocado ver cómo ha impactado a lo largo de mi vida cosas que no me imaginaba que iba a ver tan rápido en términos de la sociedad en la que me toca vivir. Pero encima tengo una referencia más directa, que es justamente lo que me ha tocado. Anda, Damaris está por acá, ya está Damaris, ahora le estoy viendo. Levanta tu manito, Damaris, así te conocen todos, por favor. Ponete de pie, vamos. Y ponete, por favor, un aplauso para Damaris, mire. Vamos a hacer un ejercicio como los otros días. Damaris es argentina, Damaris es salteña, Damaris es del departamento Rivadavia, pero ella pertenece a una etnia aborigen de aquella región. Son los chorotes. Así que ahí la tienen presente, si quieren hablar con ella, si se quieren acercar, aprovechen. Es un regalo de Dios que ella esté participando este año en Hacia las Naciones, así que se los digo, pero no le digan nada a ella. Justamente cuando hablamos de estos conceptos transculturales, estábamos hablando de lo que los jóvenes de HLN se iban a encontrar allá en el norte. Sin embargo, ella es del norte. Entonces, ella encontró a todos los raros cuando vino acá. O sea, acá vio todos raros. Dijo, esta gente es toda rara. ¿No es cierto? Y en algunas cosas pudimos interactuar para que quede en evidencia lo que son los conceptos que reinan en una cultura, que en algunos casos no son de ningún problema, en algún caso no tienen ninguna contradicción ni siquiera con las cosas de Dios, pero en otros casos, tanto de nuestra cultura como de la que ella representa, sí entran en flagrante contradicción de las cosas de Dios. Por eso venimos a insistir, no vivan ya como vive todo el mundo. Me gusta esta TLA porque lo dice con las palabras que muchas veces yo escuché a muchos hijos decir, pero todo el mundo lo hace. Bueno, lee ahí. No tengo más nada que decir. Para que no se enojen con el papi, ni con el tío, ni con nadie. No vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Y ahí está el punto. Queridos chicos, permítanme, ya lo saben, 64, lo puedo decirle chico a todos ustedes. Estaba hablando con todos los jóvenes de HLN y hice referencia a mi primer viaje al norte, que fue en el año 91. Y los miré a todos y dije, ya sé, todos ustedes estaban en el corazón de Dios cuando yo fui por primera vez al norte, porque no había ninguno que
tenía esos años, ¿no es cierto? Eso no suele pasar cuando hablamos, pero de esto se trata. Que muchas veces nuestra primera reacción es que todo el mundo lo hace. Y acá es donde queremos entrar en tema, mis queridos amigos y hermanos. Necesitamos pararnos en lo que nosotros somos. Se ha enseñado mucho acerca de la identidad del cristiano. Se ha enseñado mucho. Doy fe de eso. Y en algunos lugares se ha tenido un énfasis muy marcado. El tema es que esa identidad después tiene que ser correspondida con un entorno que exprese eso en una cultura claramente visible. Vamos a avanzar un poquito más. Por última referencia a lo que pasó, dijimos que la mente, y otra vez más, seguramente acá habrá gente estudiada, no sé si hay algún psicólogo o alguien, no sé si algún psiquiatra, pero el año pasado teníamos a la doctora, creo que no está este año, ¿no? No, debe estar disfrutando la luna de miel, me parece, pero hacíamos mención de a qué se refiere la mente cuando la Escritura habla de la mente. Por supuesto, otro tema aparte, solamente lo decimos rápidamente, es un complejo sistema donde operan, es como un escenario donde operan varias cosas allí en la mente. Una de ellas es el pensamiento. Dígame qué usted piensa, ¿verdad? Sí, muy bien, gloria a Dios. Otra cosa que funciona dentro de ese escenario llamado mente es la imaginación. Hicimos rápidamente una pequeña diferencia entre pensamiento e imaginación, porque el pensamiento básicamente tiene que ver con procesos lógicos, con de alguna manera estructurar pensamientos, conclusiones que parten de elementos concretos, para decirlo en forma muy genérica, ¿no? Pero el pensamiento tenía otra característica. ¿Cuál era la característica del pensamiento? Perdón, de la imaginación. Acabo de hablar del pensamiento. La imaginación. ¿Cuál es la otra característica que tiene la imaginación? La imaginación tiene, para decirlo poéticamente, la capacidad de volar, ¿no es cierto? Es lo creativo, es todo aquello que de pronto puede irse, ¿no es cierto?, de una manera extraordinaria, que mientras esté controlado eso no hay ningún problema. Y la imaginación nutre mucho de los pensamientos, pero por último mencionamos al espíritu de este mundo. Cuando la Escritura habla del espíritu de este mundo, ¿a qué se refiere? Pusimos un par de... A ver, avanzame un poquito, creo que hay alguna, avanzamos. Ahí está, una más. Ahí está. Hablamos de que hay lo que se llama un imaginario social. Es un tema también para hablarlo un poquito más extendido, pero nosotros vivimos en un mundo que va estableciendo un imaginario. Esto es parte de componentes culturales. Entonces, nosotros captamos todo eso que está allí en el imaginario social, que es una construcción. Hay personas que se dedican solamente a manipular este imaginario social por muchas razones, una de ellas comerciales. Yo nunca me voy a olvidar cuando fuimos abuelos y una de las primeras cosas que le dijimos a nuestra hija mayor, Abigail, che, Abby, ¿qué querés qué necesitan? Entonces, apuntó bien. Dice, vamos con el supercarrito con huevito y esto que viene con levanta vidrio, aire acondicionado y no sé qué, viene bastante específico, ¿no?
Y yo recuerdo, después le hice el comentario a Fabiana, creo que todo esto lo han notado, no estoy diciendo ninguna novedad. Oh, mágicamente en mi celular me empezaron a aparecer las promos de cuánto changuito había dando vuelta. Yo ni siquiera había tirado una sola búsqueda de eso, ¿no? Pero bueno, esto de los algoritmos y todas estas cosas que están funcionando es parte de esta maquinaria llamada el imaginario social que está dando vuelta. Por eso, otra vez más, ¿qué venimos a advertir acá? Chicos, hay que tener cuidado con esto. Porque no son cosas ingenuas. Ariel hizo, creo, un chiste, ¿no? Aunque después te arrepentiste, dijiste, o será, hablaste de inconversos entre nosotros, ¿viste? Pero es una buena pregunta para hacernos. Porque tiene que ver con esta realidad. ¿Qué somos? Y por último, menciono... A ver, avanzame nomás, por favor, Sofía. Ahí nomás. Menciono una cosa más y entro en el tema nuevo. Y es que muchas veces este imaginario social va tejiendo tal esquema de pensamiento, colaborando sutilmente o disparando en nosotros consideraciones que se van instalando. Y usted sabe claramente que cuando un pensamiento se instala, todo eso, según la Biblia también está narrado claramente, se constituye ¿en qué? En una conducta, en una acción, y toda acción que se repite se transforma en una conducta y una conducta establece un hábito. Entonces nosotros estamos de pronto funcionando con esa maquinaria que constantemente está funcionando. Para decirlo rápidamente. Por eso yo en esta mañana quiero presentarles dos cosas bien claritas y puntuales, aunque las vamos a tratar de desarrollar un poquito cada una de ellas. Primero necesitamos estar atentos al tiempo y lo voy a asociar con la palabra momento. Quisiera que hablemos de el tiempo, el momento. Pero antes de avanzar en una serie de explicaciones, me gustaría que vieran esta imagen y que me digan qué momento captó esta imagen. No se empiecen a emocionar, no empiecen ahora, ya lo he visto que son fáciles para salir acá a empezar a saltar. Ayer al final yo empecé a abrir la silla para salir, tengo testigos presentes y dos nomás salieron a saltar, entonces dije, no salgo. Mi señora va a decir, qué flor de papelón que hiciste, ¿no? Pero ya estaba abriendo ahí la silla, pero bueno. Vuelvo a la pregunta. Esta imagen retrata un momento. Dígame usted, ¿qué representa ese momento? Dígame, vamos, libre expresión, vamos. Consagración. ¿Qué más? Victoria. ¿Qué más? Una meta cumplida. Algo que parecía imposible. ¿Qué más? Orgullo. Vamos, fluyan. Etapa cerrada, pasión. Sueños. Esto se está desvirtuando rápidamente. Bueno,
La idea no es que hablemos o nos extendamos mucho, pero ¿se dan cuenta cómo una imagen capta un momento? Y ese momento, por más que parezca breve, se engancha con toda una historia. No empiecen a cantar acá lo que se cantaba en Qatar 20, ya veo que están los coristas empezando a salir. Pero ¿por qué digo que esto se engancha con otra historia? Vamos a la que sigue. Opa. Calma. Les mostré la primera para que estén calmados, porque si no, si arrancaba con esta. ¿Qué representa esto? Un momento. He dicho que momento. No. Ahora les pregunto, ¿qué conexión tiene este momento con el que vimos recién? Evidentemente están vinculados, ¿no es cierto? Quien vio la primera imagen, si conoce la historia, tiene que conectarla con esta. ¿Está bien? Vamos a la que sigue. Y yo no me quiero olvidar de esta. Bueno, hermano. Escuchen. Ya los estoy metiendo hasta con... Van a hacer las bubucelas, van a salir en cualquier momento. Pero volvamos al tema, por favor. Momentos. Que cuando uno se pone a pensar, y tal vez ahora a usted se le esté activando el recuerdo, ¿qué hubiera pasado si esto no hubiera sido una atajada? ¿Qué pasaba con el otro momento? No hubiera existido. ¿Está claro? ¿Lo ven? Ahora, ¿qué pasó si arrancaron perdiendo? Si se hubieran repetido esos resultados, nunca hubiéramos llegado a la primera foto que expresa un momento. Por lo tanto, tuvo que haber un cambio después de ese momento en el que vemos que Argentina perdió 2-1. ¿Me siguen en el ejemplo? Unimos momentos que representan situaciones y que nos permiten a nosotros analizar claramente. Pero hay un detalle acá. ¿En qué año fue todo esto? 22. ¿Están listos para la que viene? Estoy obligado. Tengo que ir. Voy. Cierren los ojos. Son malos, Son malos. Esperen, escuchen. Un aplauso, Somos argentos mal, pero mal, Yo les pregunto, cuando... No vamos a hablar del personaje en cuestión porque las emociones están a flor de piel, ¿no es cierto? Pero acá quiero meter otro concepto. Yo no sé si usted alguna vez escuchó, si pudiera volver el tiempo atrás. ¿La escuchó alguna vez? Mire,
La industria del cine, de la televisión, de todas las redes, se ha encargado de tratar de meternos en el imaginario esas películas donde se volvía al pasado y todo, ¿no es cierto? Pero yo le pregunto, si este buen hombre tuviera la posibilidad de volver el tiempo atrás, ¿qué pensaría? La realidad es que por más que lo pensemos, no hay forma. ¿Está claro? No hay forma. Por lo tanto, volvamos a nuestro eje. Estamos hablando de los momentos, y en este caso de la vida. Por supuesto que son personas públicas con las que tenemos mucho conocimiento, pero ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si tuviéramos que definir algunos momentos de tu vida? ¿Qué imágenes me darías? ¿Serían todas de alegría? ¿Serían todas de éxitos? ¿Habría alguna con esta carita? Te vuelvo a preguntar. Bueno, para nosotros, los decididos, que queremos liderar la transformación, tenemos que aprender a identificar los momentos de nuestra vida. Porque acá todos somos lindos, acá todos hacemos creer que no hemos bañado, porque algunos viste que me quedó claro que no se bañaron, ¿no? Pero el tema pasa cuando uno pregunta, dame 3 imágenes, 4 imágenes que conecten momentos de tu vida. Y automáticamente te preguntaría, si tuvieras la posibilidad de volver el tiempo atrás, si tuvieras la maquinita para viajar en el tiempo atrás, ¿te irías para atrás para cambiar algo? Bien, acá hay uno que no. Gracias, hermano. Sin embargo, en el desafío mental, por lo pronto, uno, si es alguien que se examina, evidentemente puede encontrar, y no todas buenas cosas. El tema es que no tenemos la posibilidad de volver para atrás, no tenemos esa posibilidad. Pero para quienes pertenecen a nuestra cultura, ¿qué elemento tenemos? ¿Quién puede ir a nuestro pasado? Dicho humanamente. ¿Quién puede rescatarnos de nuestro pasado? ¿Quién puede, teniendo estos momentos que describen situaciones de mi vida, tomarle y decir, listo, esto, ¿quién es? Es Jesús. Pero esto es algo muy práctico, hermanos. Esto es algo muy práctico. Ahora, ¿por qué planteamos esto? Porque queremos ir a lo proactivo, no a lo reactivo, no a pensar en lo que pasó y en aquello que poca injerencia tenemos para cambiarlo. Acá el planteo que queremos hacer es que a partir de hoy, si nosotros queremos ser los decididos a liderar la transformación, tenemos que tener la precaución de analizar los momentos de nuestro presente, para que podamos en el presente aplicar las herramientas, los elementos que tenemos para afectar lo que viene adelante de nuestras vidas, porque esa posibilidad sí la tenemos.
Entonces, la propuesta primera en esta mañana es, chicos, aprendamos a identificar el momento en el que vivo. Aprendamos a identificar el tiempo presente de mi vida, para que yo no tenga que estar esperando a lamentarme por cosas que yo ya no puedo resolver, sino que tenga una actitud para que mi mente pueda utilizar todo lo que tiene a su alcance por la cultura en la cual nosotros pertenecemos para afectar nuestro futuro. Vamos a ver un texto bíblico, alguien que lo pueda abrir allí en 1 Samuel 13. Vamos a leer pocos versículos y avanzo rápido. Vamos al 14 directamente para ir rápido. Los primeros 7 versículos. ¿Alguien tiene una versión Dios habla hoy? ¿Alguien tiene una versión Dios habla hoy? Oh. Nadie quiere leer entonces. 1 Samuel 14, del 1 al 7 vamos a leer. Tendríamos que leer hasta el 21, 22, pero vamos una partecita nomás. Sí, hay un dedo que levanta, por favor, por favor. Muy bien, gracias a la inteligencia artificial, viajé en el tiempo y generamos una pequeña representación de eso que acabamos de leer. Tuve un intercambio ahí para hacer lo mejor que pude. Pero lo que acabamos de leer está de alguna manera ahí en esa imagen. Otra vez más, un momento. ¿Correcto? Eso es un momento que si ustedes leen todo el capítulo 14 lo tienen representado ahí, por lo menos desde arranque, que es lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que vemos aquí? Con una espada, Jonatán. El que está con el escudo en la espalda es su ayudante. Depende de la versión que tengan, su ayudante, su escudero. Y allá debajo del granado tenemos a Saúl, que era el rey. ¿Con cuántos soldados dice la Escritura? Con 600 soldados. Un momento. Pero hay una historia atrás. Hay una historia. Y hay una historia que si la vemos de aquí para atrás, por supuesto tendríamos que leer del capítulo 12, capítulo 13, pero dicho rápidamente, es Saúl saliendo a conquistar territorio en contra de los filisteos,
tal vez se acuerden o recuerden esta parte de la Escritura, donde Samuel, que era el sacerdote, le dijo: espérame que hay que ofrecer sacrificio a Dios antes de pelear con los filisteos. 7 días. ¿Qué pasó con don Saúl? Se puso nervioso, ¿verdad? Y poniéndose nervioso, ¿qué hizo? Miraba el reloj así y dijo: no viene, no viene, no viene. Y él hizo el sacrificio. ¿Y qué cuenta la Escritura? Que ni bien terminó, ¿quién llega? Samuel. ¿Verdad? Y cuando llega Samuel, ¿qué le dice? Locamente has hecho, ¿verdad? Todo eso está previo a este momento. Fue tal el rechazo que tuvo que a partir de ahí Dios lo desestimó. ¿Se acuerdan la historia, no es cierto? ¿Y qué le dijo allí Samuel? Quédate bien tranquilito porque Dios ya se proveyó de otro rey. ¿Y quién era ese otro rey? No era Jonatán, el hijo de Saúl. Era David. Había sido tal el rechazo de Dios que ni siquiera hizo heredar al hijo del rey. Lo desechó. Pero en esta historia hay un momento en el que Jonatán estaba presenciando todo lo que estaba pasando. Se dio cuenta que su padre, el rey, no había estado a la altura de lo que pedía el celo de Dios. Y dice la Escritura que él, sin avisarle a su padre, le dijo a su escudero: deja que todos ellos sigan durmiendo, levántate y vamos. Y allí hay una expresión que yo quisiera dejar en esta mañana para que ustedes después la lean, la consideren y hagan una aplicación de eso para cada una de sus vidas o para el presente. Por favor, Juli, ¿quién fue la que leyó? ¿No fue Sofi? Perdón, cierto. Vamos, Cami. Ya me fuiste. Bueno, ¿cuál fue la expresión que utilizó Jonatán para animar a su escudero? ¿14, 1, 2, 3? Correcto, ahí está. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de alguien que se para en un momento de su vida y mira hacia adelante y ejerce una acción que vamos a tratar de tildar rápidamente lo que observamos en él. Porque es un ejemplo de alguien que quiera no lamentarse con lo que pasó, sino que es alguien que decididamente quiere enfrentar lo que está por delante de su vida con una actitud que no es como la que fue la del padre. Claramente la historia nos dice que él decididamente avanzó. Y a medida que fue avanzando, es interesante leer cómo él va compartiendo esta osadía con su escudero. Por favor, después léanlo. Por favor, léanlo. No los quiero demorar ahora, así cierro. En ese andar, ¿cuál era el desafío?
El desafío era, nos lancemos a ver lo que hace Dios. Caminemos para encontrar el favor de Dios. Y si cuando vamos caminando nos dicen tal cosa, es que Dios abrió camino. Y cuando le dicen eso, ¿viste? Dios nos abrió camino. Y cuando avanzaban, con la espada cortaba cabezas. Y todo el desarrollo va teniendo esta perspectiva. ¿Por qué lo menciono? Porque si nosotros queremos ser decididos y liderar la transformación, no podemos vivir lamentándonos por lo que nos pasó o teniendo como ejercicio de nuestra vida cristiana solamente mirar nuestra historia pasada. El desafío es que asuman una responsabilidad de considerar lo que hoy les está pasando, qué es lo que están viviendo y en función de eso centrarlo con lo que Dios quiere que ustedes estén haciendo en ese momento y se activen en esa dirección. ¿Es difícil? Pareciera, ¿no? Pero ayer se dijeron algunos textos bíblicos que son muy fuertes y yo los repito hoy. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Entonces, queremos dejar claro en esta mañana, mis queridos hermanos, de que ese nivel de desafío es el que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. ¿Querés seguirme? Perde tu vida. Es fuerte, ¿verdad? Cuando ayer Ariel nos hablaba de estos jovencitos entre 15 y 17 años llamados los decididos, él no dejaba de asombrarse y creo que todos nos asombramos, el que conozca más o menos la historia a la cual él hacía mención, y automáticamente teniendo una referencia como esa, se desnudan nuestras debilidades. Fíjense que él no estaba usando un texto bíblico, él no estaba haciendo una referencia más que histórica. Porque hay valores que están impregnados en el corazón del ser humano, porque a pesar, y esto lo hablamos el año pasado, de que en el diseño original de Dios, Dios nos dio un mandato a través de Adán y Eva para que sojuzguemos toda la tierra, se metió el capítulo 3, ¿verdad?, del libro de Génesis, donde todo se alteró por causa del pecado. Y a partir de allí tenemos que convivir en esta lucha constante que hay entre cumplir la voluntad de Dios y nuestra carne que nos tira, como bien lo definía Pablo, noto que hay una ley en mí. Y un enemigo que trata por todos los medios de poner siempre tropiezo en nuestro andar. Por lo tanto, la propuesta es que nosotros aprendamos a valorar el presente de nuestra vida, considerar cada momento de nuestra vida y tratar de aplicarle de una manera reflexiva y en una actitud proactiva todo lo que está a nuestro alcance para tener una vida hacia adelante que agrade a Dios. Pero eso no es fácil. Pero para eso hay que definitivamente ser radicales. Para eso hay que ser definitivamente personas que no se están lamentando por lo que les toca vivir, sino que se paran a reflexionar, se ponen a pensar lo que les está pasando, tratan de elaborar y sintonizar lo que están viviendo y para qué lo están viviendo y ponen una actitud de salir adelante, como hizo Jonatán, vamos para adelante y veamos si el Señor bendice lo que estamos haciendo. Miren, seguir al Señor es una aventura.
Y la definición de aventura es un emprendimiento o una empresa de naturaleza riesgosa. Yo nunca me voy a olvidar cuando me acerqué a mi suegro, en aquel tiempo le fui a pedir la mano de mi novia. Vamos, vamos, vamos. Desde ahí vengo forjado yo. Me acuerdo que él me dijo, ¿y de qué van a vivir? La pregunta, se los adelanto a ustedes, que esto es un adelanto gratis, esto va por afuera esto. ¿Y de qué van a vivir? Y yo siempre le dije a Fabiana, y lo he repetido un montón de veces en todos nuestros años de casado, ya mi suegro falleció, pero yo le hablé diciéndole, mire, yo soy técnico dental, Fabiana ya se está por recibir de odontóloga, ella ya tiene el consultorio, vamos a alquilar una casa, vamos a poner el laboratorio dental, vamos a poner el consultorio y vamos a trabajar. Yo después pensaba, ¿no? Yo no sé qué habrá visto mi suegro, la verdad no sé. Yo me casé, por supuesto, ¿no? Ya acá está la evidencia que me casé, pero muchas veces pienso que nosotros, en esta actitud de lanzarnos en un momento de la vida, como una proyección hacia adelante, yo digo, Dios se debe sorprender y dice, che, tengo que estar a la altura de estas locuras que esta gente hace, ¿no es cierto? Pareciera de alguna manera. Por supuesto que lo que nos encontró por delante de esa declaración fue justamente eso. Nosotros nos casamos y teníamos una casa con el consultorio y con el laboratorio dental. Por supuesto que eso tiene una sola razón. Dios es bueno. O sea, Dios es muy bueno. Pero el desafío, mis queridos hermanos, es que nosotros nos paremos en nuestro presente y proyectemos nuestra vida hacia adelante con esta actitud de liderar la transformación que se necesita en nuestras vidas, porque eso es lo que va a abrir el paso en el andar con Dios. Acelero porque dos cositas más quiero decir antes de terminar. Por supuesto, la historia termina ahí, lo leo, pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el versículo 19, la confusión en el campamento filisteo iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote, ya no lo traigas. Enseguida Saúl y todas sus tropas se reunieron y se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión que había entre los filisteos que acabaron matándose entre sí. Además, los hebreos que desde hacía tiempo estaban con los filisteos y habían salido con ellos como parte de su ejército, se pasaron al lado de los israelitas para acompañar a Saúl y Jonatán. Y cuando los israelitas que se habían refugiado en los montes de Efraín, eso es por el miedo que tenían, supieron que los filisteos huían, se lanzaron a perseguirlos y a darles batalla. El combate se extendió hasta Bet-Aven y el Señor libró a Israel en esta ocasión. Es impresionante en esta historia poder captar lo que aquí estaba pasando, hermanos. Y yo se los dejo para que ustedes los consideren porque quiero saltar algunas reflexiones acerca del Nuevo Testamento, pero para que les quede bien claro, Saúl en esta historia es una imagen de alguien que tuvo miedo y que desobedeció a Dios. Si ustedes quieren anotarlo, porque son decididos a liderar la transformación en sus propias vidas, no se olviden de quitar el miedo y de obedecer a Dios. Porque la fórmula perfecta para salirse de su voluntad es el miedo y la desobediencia.
Aquí se nos animaba en esta mañana a que aquel que tenga una situación que pareciera tan difícil de llevar, que lo confiese, que abra su corazón. Por supuesto, son temas muy delicados, son convocatorias que apelan a cuestiones muy delicadas, pero también es un sano consejo: no te vayas, abrí tu corazón, busca a la persona adecuada para hacerlo, porque Dios quiere sanar tu vida. El otro personaje que aparece en esta historia es Jonatán, y el ejemplo de Jonatán es la fe que decide y que actúa. El primer misionero mexicano que llegó a la Argentina se llamó el Chavo del Ocho, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Digo esto porque después conocimos a otros misioneros que vinieron y le dijimos: ya conocemos mucho de la cultura de ustedes porque el Chavo nos enseñó. Y una de las frases que usaba el Chavo era: vuelve el perro arrepentido, decía. Frase que pasó a ser un lema para muchos, porque una y otra vez caen en los circuitos. Y vamos a hacer mención de alguna de estas cositas. Por supuesto aparece el ayudante, que es el ejemplo de la lealtad. Es el ejemplo de alguien que evidentemente conocía a Jonatán. Es alguien que lo admiraba y lo respetaba, porque dijo: lo que usted me diga, eso vamos a hacer. Y miren, hermano, lo puedo decir con mucho agradecimiento al Señor. Cuando uno va caminando en el Señor y va conociendo hermanos que tienen un determinado grado de compromiso con Dios y comparten la vida y los valores y los principios, son personas que son capaces de dar la vida. No por una persona en sí, sino por el compromiso de avanzar en lo que Dios vaya mostrando que hay que hacer. Y esa es una meta que no está tan lejos de aquel que decida cambiar su forma de enfrentar el presente y el futuro. Porque como acá también se dijo, un soldado no puede vivir solo, pero obtener la fidelidad, la lealtad y el compañerismo no es fácil de conseguir. ¿Alguien vio alguna vez una bolsa de sal? No un paquete, sino una bolsa de sal. ¿Alguien la vio? Bueno, una vez un pastor me dijo: mira, para mí un amigo es cuando terminamos de comer juntos una bolsa de sal, me dijo. Una medida un poco... Pero de alguna manera quería, y aquí tenemos en el escudero un ejemplo de esa lealtad y de esa fidelidad. Pero miren, el conocimiento que todo esto les puede dar no sirve de nada hasta que no actuamos. Eso fue lo que hizo Jonatán. Acá podemos darle escritito todo, les podemos compartir, ustedes me pueden compartir escritos que ustedes tienen, de estudios que han hecho y predicaciones que también sé que tienen. Y aún así eso, si yo no me comprometo con esa palabra, no va a transformar absolutamente nada en mi vida. Por eso un momento que es un periodo de tiempo durante el cual algo o alguien existe o algo ocurre, tenemos que aprender a capitalizarlo en nuestra vida, queridos hermanos. Este es el momento. Por eso Hebreos que dice, hoy es, no es mañana, no es pasado, es hoy es. La referencia fácil, ¿cuál es? El lunes empiezo, ¿verdad? Ya saben a lo que me refiero y todo, el lunes. Y la referencia es hoy es el día.
Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de encontrar el oportuno socorro. Hoy es el día. Eliminemos esa cultura de postergar entre nosotros las cosas que tienen que ser atendidas hoy, ahora, ya. Por supuesto que hay muchos que viven atascados en un momento, como le pasó a Saúl. Saúl se quedó con lo que vivió con Samuel, se metió abajo del árbol del granado y ahí se quedó. Yo quiero animarte en esta mañana que no te dejes atar por ninguna cuestión de tu pasado. No quedes atrapado por tu pasado. No quedes atrapado por tu pasado. Y si necesitas que en esta mañana oremos, vamos a orar por eso. Pero quiero animarte a que no te dejes atrapar por tu pasado. Tenemos la posibilidad, si tenemos esta actitud, de elegir y decidir en el momento en el que estamos viviendo. No tenemos la posibilidad de elegir por lo que ya pasó. Tenemos la posibilidad de elegir hoy, ahora, en este momento. Sí que tenemos toda la capacidad para elegir. Dios nos ha dado esa capacidad y la tenemos que aplicar para poder liderar nuestra transformación. Lo otro es que esto no es sufrimiento, hermanos. Es una aventura tan loca, tan linda, tan apasionante. No se trata de sufrir, es algo que se disfruta. Cuando uno se proyecta de esta manera en la vida, la disfruta, aunque tenga que encontrarse en el camino con mucha adversidad. Y aquí aparece la otra palabra, que es pasión. Porque evidentemente, para activarnos en una decisión, para direccionar nuestra vida, no podemos ser fríos, indiferentes, apáticos y despreocupados. Tenemos que ser personas que decidan activarse por pasión. Yo tengo ahí en mi billetera imprimí, ya está ajeado, casi que ni se lee. Cuando hay pasión, hasta el sacrificio es un privilegio. Pero tiene que haber pasión. Por supuesto, el ejemplo más grande que tengo es el de Jesús. Tremendo. Que se haga tu voluntad, Señor. Pasión. Pasión. Algo que transforma lo monótono en extraordinario. Pasión te hace vibrar, la pasión te levanta, la pasión te inquieta. La pasión te conduce a los desafíos de fe que Dios tiene preparados a la vuelta de tu esquina. Por eso no es un simple momento. Por eso les quiero animar a tomar la iniciativa que Jonatán tomó. Se salió del escenario hasta cultural en el que él estaba viviendo. Los soldados estaban muy quietitos ahí durmiendo bajo el hermoso árbol ese que les daba abrigo. Él dijo, vamos, vamos. No pierdan la iniciativa, chicos. No se dejen enfriar. No se dejen frizar. No pierdan la iniciativa. Hay muchas de estas cosas que ustedes las pueden haber sufrido en su trabajo, cuando van a alguna prueba o se presentan en algún trabajo. Una de las cosas que buscan rápidamente es qué iniciativa tiene la persona.
Lo subrayé. Estoy convencido de que la gran tragedia no está en los pecados que cometemos, sino en la vida que no vivimos. Hay una vida. Hay una vida que está ahí, como la que descubrió Jonatán en un simple ejemplo. Por supuesto que no queremos ser autorreferenciales, pero yo doy gracias a Dios ese día que nosotros decidimos soltar todo, cerrar el consultorio, cerrar el laboratorio y largarnos en la aventura de servir al Señor. Una locura parecía vista de cualquier lado. 3 niñitas, ni a la escuela iban todavía. Pero hermanos, se van a arrepentir. Y no se los digo desde un lugar de condenación, porque es una tragedia pasar la vida solamente subsistiendo, sin entrar en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, porque no tenemos la delicadeza de pararnos en el presente que estamos viviendo y decir, Señor, ¿qué hay ahí adelante? ¿Qué puedo hacer para entrar en eso? De pasivo a apasionado. Quiero desafiarte. Hay tantas cosas que tenemos que ir cediendo, delegando en otros. Pero una de las cosas que ha alcanzado este imaginario social y que lo ha sembrado como una norma cultural es la pasividad, es el egocentrismo. Es el no preocuparte más que por lo que te pasa a vos, como se dijo ayer aquí. Y eso está permeando a muchos de nosotros los cristianos. Aquí se leyó esta mañana, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero está la otra parte, que también se ministró en este lugar. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo doy fe, hermanos, de mi testimonio solamente. Hay tanta vida en Dios saliendo de esa puerta, yendo para ese patio, volviendo a nuestra... Hay tanta vida de Dios esperando que los Jonatán de la vida decidan ponerse en esa posición. Termino con esto. No es un método, no hay una fórmula, no es 1 más 1, 2. Esto es una experiencia que hay que vivir con Dios. Frase que he acuñado y que me acompaña desde muy jovencito en el Evangelio. A Dios no lo vamos a impresionar por 2 o 3 gestiones religiosas que nosotros hagamos. No lo vamos a impresionar. Dios ama en la intimidad. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. No le interesa a Dios la religión. No le interesa a Dios los formatos que hemos construido humanamente. No le interesa. Venid a mí, dice el Señor. Yo quiero tener una relación contigo. Esto no es un método, es una relación. Y nunca vamos a poder crecer en una relación si no nos brindamos, si no nos entregamos, si no nos humillamos, si no pagamos el precio de sostener una relación. Tengo anotada en mi primer Biblia atrás. Cuando uno viene a Dios, Dios dice, uno de los dos tiene que cambiar.
punto suspensivo y abajo puse, y ese soy yo. Hermanos, nos animemos a intimar con Dios. Aquí los músicos se desviven, guiados por el Espíritu de Dios, fluyen, nos ministran. Pero hermano, no se puede llevar a nadie a un lugar que desconozca. No puede hacer de puente cuando no sabemos con quién nos estamos vinculando. Dios abre las puertas para que tengamos una relación genuina con Él, porque es una relación, no es una fórmula, no es un método, es una relación. Y en esa relación no es solamente con Dios, sino que es la relación con quienes también te rodeas. Por eso Dios nos manda a vivir en comunidad, como se dijo también desde este lugar. Por eso Dios se agrada ver a los hermanos habitar juntos. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana? ¿Qué dicen? Yo sé que esto lo tienen que tal vez considerar un poco más. Y van a tener tiempo para que puedan reunirse y hablar, y muchos de nosotros estamos disponibles también. Te invito a que te pongas de pie. Yo no sé qué les pasó a ustedes, pero cuando Ariel vino con este sentir, nos obligó a todos a recordar, repasar o quien sea, a estudiar de qué se trataba lo que él decía. Por supuesto que nosotros tenemos la mejor palabra, que es la palabra de Dios, que es la que nos ayuda y todo, pero solamente como referencia histórica quiero decirles algo. El evento que se narra del éxodo jujeño, de la tierra arrasada, es de 1812. Pero ¿qué pasó en la Argentina en 1810? ¿Qué pasó? La Revolución de Mayo. Otra vez más, no nos quedemos con ese momento. Nos vayamos a 1810, lo que generó la Revolución de Mayo. Los conquistadores se habían establecido con los virreinatos. El virreinato del Alto Perú, que en realidad es el territorio de Bolivia, pero se lo llamaba como el territorio del Alto Perú, o el virreinato de Perú, depende de la época en la que hablemos, se hizo eco de lo que estaba pasando en este lugar del territorio. Todavía no era Argentina. Y había un ejército que representaba la defensa de las Provincias Unidas y que decidieron a partir de la revolución empezar a caminar hacia el norte para enfrentar al enemigo que estaba allá en el Alto Perú. Y en 1811 llegaron. Hay una batalla muy famosa que es la batalla de Huaqui. En ese lugar el ejército fue avasallado, murieron un montón de personas. Fue tan fuerte la derrota. Pero en 1812
Este general Belgrano del que hablamos, cuando se fue a Jujuy se fue castigado, porque en febrero de 1812 él creó la bandera y el triunvirato de la época, encabezado por Rivadavia, se molestó tanto porque alteró al ejército invasor y le pidieron que escondiera esa bandera. Y de castigo lo mandaron a Jujuy. De castigo. Cuando él llegó, se encontró en Jujuy con todos los heridos que habían venido de Bolivia, fruto de aquella derrota que había sido terrible. Ese era el panorama previo al éxodo jujeño. Por supuesto que el enemigo envalentonado salió de allá del Alto Perú, 5.000, 4.500 hombres, dice que empezaron a bajar, y eso es lo que vieron, que venían por la Puna. Y Belgrano no tenía hombres. Cuando él llegó y vio el ejército totalmente avasallado, dijo: no tenemos gente, tenemos que irnos. Y hay veces en la vida que los planteos tienen que ver con que estamos mal, entonces tenemos que irnos. Pero la historia tiene otra versión también, hermano. Porque esa batalla después del éxodo, que dio el efecto que se buscaba, porque ese ejército que venía bajando, cuando llegó a Jujuy y encontró tierra arrasada, perdió más de 500 hombres en ese lugar, sin tener una batalla, solamente murieron por el trajinar de venir bajando desde el norte. O sea que el resultado fue mayor a la de un ejército enfrentando a otro. Éxito total. Así que aumentó la hazaña de ese ejército y desde Jujuy bajó hasta Tucumán porque querían poner a los rebeldes en su lugar. Y viene a ser que el general Belgrano dijo: nos salió bien esto de el éxodo jujeño. Y en Tucumán, un mes después, hermano, del éxodo jujeño, está la batalla de Tucumán, donde ese ejército con los decididos que habían quedado enfrentaron al enemigo y los vencieron al punto tal que ese ejército pegó la vuelta y empezó a regresar al Alto Perú. La historia cuenta que esos decididos, los que quedaron, cuando Belgrano los vio, valoró tanto lo que hicieron, pero reconoció su falta de expertise y de formación. Por lo tanto, se dedicó a formarlos de tal manera que un año después, en febrero del 13, se van a Salta, ya no con los decididos, sino con un ejército formal, formados, todos incorporados, y vencieron al enemigo también en Salta. Yo sé que somos desafiados tomando la imagen de estos decididos, jovencitos, audaces, motivados por un relato que el general les había dado. Es más, le hizo jurar la bandera que desde Buenos Aires no querían que se usara. Ese poder tiene el relato. Pero ese general dijo: no podemos estar perdiendo gente de esta manera, los tenemos que formar, los tenemos que capacitar, los tenemos que incorporar al nivel del ejército oficial. Y yo quiero reflexionar en esto, hermanos. Damos gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí.
Pero no podemos vivir con una mediocridad en nuestras vidas. La iglesia está para formar, la iglesia está para capacitar, la iglesia está para apoyar, la iglesia está para levantar. No nos tenemos que resignar a vivir en un nivel de mediocridad. No tenemos que vivir dando lástima. Necesitamos que nuestra identidad se transforme en un estilo de vida que impacte a las naciones. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Si esto lo hace un general ambicioso, con un amor a la patria, y una ética y una moral, porque en la batalla de Salta, la célebre frase, no hay vencedores ni vencidos, a todos los que murieron en esa batalla los enterraron en una fosa común. Y nosotros estamos en esta mañana porque Dios nos ha convocado para ser capacitados, para ser transformados. Pero el evento no responde a la necesidad que cada uno de ustedes tienen. Necesitan un proceso y ese proceso solamente se los da una relación con Dios y una relación con un grupo de personas que estén a la altura de lo que Dios pide. Así que mi desafío en esta mañana es, si tenés una necesidad, vení, vamos a orar. Pero también te desafío que al salir de este lugar tengas esta actitud proactiva de pensar en tu hoy, en tu momento, en tu presente y avanzar con esta actitud y con estas características. Inclinamos nuestro rostro y oramos. El que quiera pasar, acá seguramente podremos orar. Mientras los músicos nos dirigen, mientras dejamos que el Espíritu de Dios fluya entre nosotros. Señor, en esta mañana, como lo declarábamos ayer, tu presencia y tu mover entre nosotros tiene el propósito de meterse hasta lo profundo de nuestro corazón, pero también dependiendo de lo que estemos dispuestos a sacrificar. Señor, quiero orar, interceder por cada uno de los jóvenes que está aquí presente. Señor, y que conforme a la necesidad que cada uno esté expresando allí en lo más profundo de su corazón, tú empieces a operar y a ministrar. Espíritu de Dios, te pido que perfores toda dureza, que desarmes todo argumento, toda resistencia, todo aquello que se ha constituido como una fortaleza en la mente y el corazón de todos los que estamos en este lugar. Señor, un soplo de tu presencia lo cambia todo. Un soplo de tu presencia, Señor, desnuda nuestras miserias. ¿Cómo resistir tu presencia si invocamos tu nombre, trayendo manos que están manchadas, que están debilitadas? Señor, te pedimos que tú te pases, no solamente hoy, sino todos los días,
y operes esta transformación de lo más profundo de nuestro corazón. Señor, no queremos un evento, queremos un proceso, queremos una relación, queremos un seguimiento, queremos vínculos, queremos amistades con lealtad, con compañerismo, con compromiso, con temor de Dios, para poder ser edificados mutuamente en la comunión, en la relación, en la búsqueda de tu persona, preciosa persona. Señor, y si tú lo crees conveniente, usa nuestras vidas. Desafía cada uno de nuestros corazones y proyéctanos hacia todas esas cosas que tú tienes, esos pensamientos de bien, esas obras que has preparado de antemano, para que caminemos por ellas, Señor. Padre, nunca al venir a tu presencia queremos que sea un día más. Siempre queremos ser transformados al venir a tu presencia. Opera en nosotros, obra en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.